porque si bien es cierto, horas antes nada más se llamaban vacadores, dictadores, se peleaban justo en las afueras del Congreso de la República, sin embargo ahora todos son amigos. Santiago, ¿qué tal? Hola Lourdes, y se habían llenado también de papeles, de denuncias, se habían intercambiado acusaciones constitucionales, mociones. Hoy lo que tenemos es esto, tregua o reconciliación. La resaca de San Valentín, le dicen algunos. Ahora, Lourdes, la pregunta es, ¿para algunos es esto una muestra de madurez política, un acercamiento sincero o más bien es un acto de supervivencia mutua? Es un nos quedamos todos, reafirmamos o nos reafirmamos todos en el puesto. Esa es la duda que queda, esa es un poco también la lectura que se ha dado. Ojo, ¿qué hay detrás de esto? También es importante explicar, Lourdes, como te decía, el tema de las acusaciones constitucionales generaron una sensación de que se estaba llegando a un límite de judicializarlo todo, por poner algún término. Empapelarse entre poderes no llevaba a nada y efectivamente la denuncia constitucional puesta por Betsy Chávez, la ministra de Trabajo, contra Mari Carmen Alba, es algo que pudo haber generado este quiebre, este momento de decir, no podemos ir por la vía legal, porque sabes que todas las denuncias constitucionales también se notifican al Ministerio Público una vez que son aprobadas. Entonces, hay una consecuencia penal o hay una posibilidad de que se inicie un proceso penal después de una denuncia constitucional. Entonces, eso termina haciendo, Lourdes, cambiar un poco el sentido de estos grupos políticos. Vamos a ver nuevamente este abrazo, que es la imagen que simbolizó este reencuentro, esta tregua planteada entre el gobierno y la oposición. Y comentamos después sobre esta imagen, Lourdes. Claro. Junto a diversos voceros de diferentes grupos parlamentarios. Ahí está, el abrazo del que comentabas, ¿no es cierto? Exacto. Y el tono de voz, la cordialidad que han mantenido. Sin embargo, tú dabas estas dos opciones, estos dos caminos, ¿no? Hay madurez política, por fin tocaron fondo y dijeron, bueno, vamos a bajarle el tono, vamos a llegar a acuerdos por el bien de nuestro país, que es lo más sensato. Sin embargo, también hay esta otra opción, el instinto de supervivencia, y más pareciera eso, ¿no es cierto? Porque cuando dan la conferencia de prensa, finalmente dicen, bueno, vamos a bajarle el tono. Yo espero realmente, dice la presidenta del Congreso, que mi colega y además ministra de Trabajo pueda retirar esta denuncia constitucional, pero también aparece automáticamente Waldemar Cerrón diciendo, muy bien, pero también queremos que le den el voto de confianza al gabinete Torres, que no hayan más censuras, que no haya interpelaciones, o sea, que no haya control político. Exacto, ahí generaron un momento de sinceridad cuando hablaron de estas denuncias, incluso Waldemar Cerrón ofreciendo de poner estas renuncias como gesto político. Y allí es donde también nos preguntábamos, ¿hasta cuándo puede durar esta tregua? ¿Hasta cuándo puede durar esto? Se entiende que esto es el escenario ideal generado por los políticos para llegar a la sesión del voto de confianza. Pero ¿qué pasará después? Ojo que se viene un marzo donde el gobierno, el Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno y Pedro Castillo estarán enfocados en la reapertura de colegios. Será un momento complicado, digamos, para la gestión de gobierno porque tendrán que garantizar un retorno a clases ordenado. Veremos a millones de escolares, millones de padres de familia movilizándose también y estará bajo la atención de todos en el país esa reapertura de colegios. Es un momento político importante también, Lourdes, por lo que pensamos que quizá se puede retomar en abril una función más activa de control desde la oposición, con mociones de interpelación, invitando a los ministros a responder, algo que ya hemos visto además en el primer semestre del gobierno. Así se han dado un poco las cosas, es el abrazo de reconciliación el que algunos se preguntan o del que algunos también naturalmente desconfían. Pero ante esto, Lourdes, ayer conversábamos en Buenas Nuevas, Malas Nuevas con el congresista de Podemos, Carlos Anderson, y él señalaba que puede haber también alguna concesión desde el Congreso de entender que, por ejemplo, hay leyes con las que la ciudadanía puede no estar de acuerdo o un sector de la ciudadanía puede no estar de acuerdo, como por ejemplo la ley que debilita SUNEDU. Anderson ayer decía, bueno, hay una segunda votación, yo creo, él votó en contra en la primera votación, lo dejó en claro, pero decía, yo creo que va a haber una nueva reflexión.
la ley en contra de Sunedu podría caerse. Esos son los tipos de concesiones que también desde el Congreso se analizan para poder mantener una convivencia tranquila. ¿Es bueno? Sí. ¿Tenemos que confiarnos de que será así? No, todavía tenemos 4 años y medio de difícil relación y habrá que ver cómo navegamos ese periodo todavía largo, Lourdes. Claro, es bueno, sí, claro. Es genuino, perdurará, ese es el detalle. Y hasta hace algunas horas nada más no le iban a dar el voto de confianza. Muchas bancadas decían, no le vamos a dar el voto de confianza, que se disculpe, ya se disculpó. Pero en realidad el que se disculpe o el que hayan bajado el tono no cambia el análisis que se tiene respecto al actuar o al currículum o a los antecedentes de algunos ministros porque son muy cuestionados. Es así, ayer el politólogo Eduardo Darguent ponía en su Twitter, decía, oye, si quieren que esto, que es como una farsa de amistad, tenga sentido en la ciudadanía o haga sentido para la ciudadanía, tienen que empezar a prestar atención en lo que la ciudadanía les está diciendo, tanto a Palacio de Gobierno, con el caso de las designaciones complicadas, con el caso de los ministros cuestionados, porque en la práctica tenemos la confirmación de que seguirá el ministro de Salud, de que seguirá el ministro de Transportes, claro, y que seguirá también el ministro de Justicia, que ahora tiene esta nueva denuncia de un legajo en rojo, digamos, con sanciones administrativas o procesos administrativos cuando desempeñaba otra función en el Estado. Bueno, en ese contexto, en ese sentido, se ha planteado o se viene, diríamos, esta sesión de confianza que será el 8 de marzo. También hubo suspicacias, Lourdes, por la fecha escogida, es el Día Internacional de la Mujer. Hay ministros cuestionados por situaciones de violencia contra la mujer y ahí todavía puede haber algo que nos pueda sorprender, digamos. Esto ocurre el 8 de marzo, pero lo que entendemos hasta ahora, por cómo vienen las conversaciones, hay más posibilidades de que Aníbal Torres tenga un voto afirmativo. Consultamos ayer también si había alguna voluntad de tener un voto en abstención, como se ha visto a veces, dejar en limbo a un gabinete. No parece ser ese el camino. Veremos cómo se desarrolla el diálogo en los próximos días. Diálogo es algo que se necesita, por supuesto, pero diálogo con resultados. Parece la ciudadanía entender qué es lo que puede reclamarle a los políticos. Vamos a verlo.